En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 17 de la página 159, apartado B. Dice calcular la altura y el área del siguiente triángulo. Entonces, es un ejercicio parecido al anterior, parecido al apartado A. Aquí tenemos el triángulo ABC, tenemos que calcular la altura de este triángulo y su área. La altura en este caso está trazada fuera del triángulo, porque el triángulo tiene un ángulo obtuso, como se puede ver aquí. Y entonces pues simplemente hay que ir visualizando cuáles son los elementos de este triángulo, incluso los que están afuera, porque aquí se me forma un triángulo rectángulo que está por fuera, ¿no? A este lado le puedo llamar B, 13. Este lado sería el A y este de aquí sería el C. Recordemos que tradicionalmente, si tengo un vértice o un ángulo, su lado opuesto, este ángulo se denota con la mayúscula correspondiente, A mayúscula, y el lado opuesto con la letra misma pero minúscula. B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, ¿no? Esa sería la forma habitual de escribirlo. Muy bien, a este tramo le hemos llamado X y entonces debemos tener en cuenta que el lado DC sería X más 13. Toda esta distancia sería X más 13, desde aquí hasta aquí. Lo voy a poner aquí debajo para que quede más claro. Bueno, ¿cómo calculamos la altura? Bien, pues observemos que la altura es muy sencilla de calcular porque es el cateto opuesto. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, uno pequeñito y uno grande. Entonces, tanto en el pequeño como el grande, H es un cateto. Y en el triángulo grande conocemos el ángulo 35 grados y la hipotenusa. Y H es el lado o el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto se emplea en el seno. Seno de 35 grados será igual a H partido 28. Luego de ahí sale directamente la H. H es igual a 28 por el seno de 35 grados, que sería 28 por seno de 35, sale con la calculadora 0,5736 redondeando, y eso es por 28 es igual a 16,006. Si tiene buen aspecto que esto mida 16 centímetros cuando esto mide 28, ¿no? Que es más largo, tiene sentido, Siempre tener en cuenta que los números tienen un sentido y que hay que verificar un poco si lo que estamos haciendo es congruente con el problema que se nos ha planteado. Muy bien, entonces ya con eso sería suficiente para calcular el área. Entonces el área sería igual a base, que en este caso son 13, por la altura, que son 16,06, partido por 2. Entonces base por altura, pues 16,06 por 13 igual a 208,78 partido entre 2. Ya sale el resultado 104,39 centímetros cuadrados. Muy bien, si quisiéramos seguir, pues se puede ir resolviendo este triángulo de forma completa y simplemente haciendo, por ejemplo, no lo voy a terminar los cálculos, sino voy a indicar para resolver el triángulo, pues cuáles son los cálculos que hay que hacer. Pues ¿qué nos falta para resolver el triángulo? Nos falta C, nos falta el ángulo A, nos falta el ángulo B. Bueno, pues lo que podemos hacer es calcular la X. ¿Y cómo calculamos la X? Pues podemos calcularla primero con X más 13. Entonces,
el x más 13 sería todo este cateto del triángulo grande, esta es la hipotenusa, pues con el coseno de 35 grados sería igual a x más 13 partido por la hipotenusa A, que en este caso sería x más 13 partido 28. Entonces eso significa que x más 13 es igual a 28 por el coseno de 35 grados. Y x sería igual a 28 por coseno de 35 grados menos el 13 que está sumando, lo paso restando. Ya tengo lo que vale la x, y con la x y la h puedo calcular la c. Entonces c es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más x al cuadrado, porque aquí se forma un triángulo rectángulo pequeño donde c es la hipotenusa. Y luego, sabiendo por ejemplo también el ángulo, podemos calcular este ángulo de aquí, entonces al que podemos llamar por ejemplo beta, pues entonces el ángulo beta, por ejemplo con h y con x, se puede poner tangente de beta sería igual a cateto opuesto h partido cateto adyacente x. Entonces beta sería el arco tangente de lo que nos salga, y una vez que tengo beta, este otro ángulo, el ángulo A, sería igual a 180 grados menos beta, porque el ángulo A y el ángulo beta forman los dos 180 grados. Y luego el ángulo B, que ya es el último que me queda, sería igual a 180 menos A menos C. Y entonces ese sería todo el proceso, que no lo termino aquí con números, os lo dejo para que lo terminéis vosotros, para resolver el triángulo completo de este ejercicio. Aunque en realidad el ejercicio solo nos pide la altura y nos pide el área. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.